Bueno, muy bienvenidos a todos los que están presentes hoy en esta masterclass. Esta es una masterclass de cómo estructurar un relato de largometraje basado pura y exclusivamente en el formato que se usa en Hollywood, ¿sí? O sea, yo voy a empezar a decir algunas cosas que tienen que ver con un formato, parecen que son cliché, que son muy clásicas, que en realidad son cosas que todo el mundo nos enseña a evitar. Y entonces, o por ahí decimos, bueno, pero yo me acuerdo la película de, no sé, Kurosawa, o de Godard, o de Antonioni, o de la Nouvelle Vague, o qué sé yo, y no respeta las características esas. Bueno, no, porque justamente lo que vamos a ver acá son características de los relatos que son más clásicos, ¿sí? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque es como la base de un muy, muy lindo secretito que les voy a contar, que trabajan en Hollywood. Bueno, me voy a presentar primero, porque tengo muchas cosas para decirles. Mi nombre es Laura de los Santos, yo soy licenciada en cine con orientación en guión por la Universidad del Cine, soy magíster en educación, lenguajes y medios de la Universidad Nacional de San Martín, autora del libro La Vuelta al Guión en 80 secretos, que está disponible en español e inglés, que publicamos también con la Universidad del Cine. Escribí un largometraje para Estados Unidos que se llama Un viaje entre pinos, que está disponible en Amazon Prime, que se filmó todo enteramente allá en Estados Unidos, es una adaptación de una biografía del autor, muy independiente de la película, pero la verdad es que dio muy lindos resultados. A mí lo que me ha pasado es que cuando yo terminé de estudiar la licenciatura en cine con orientación en guión, no me llevé los resultados esperados. A mí la universidad del cine me sirvió muchísimo para tener un conocimiento generalizado acerca de todo lo que era la cultura del cine en general y aprender mucho de todas las áreas que se involucran en la realización cinematográfica, lo cual me sirvió un montón como guionista. Pero a ser guionista me enseñó Hollywood. Porque yo dije, bueno, esta gente que hace películas como Fábrica de Chorizos, con las cuales no estoy de acuerdo muchas de las veces, lo que me preguntaba es, ¿por qué hacen plata? ¿Cómo es que esta gente considera a su cine un mercado? ¿Sí? Y eso es algo que muchas veces acá en Argentina o lo vemos mal, o decimos que si las películas son clásicas, está mal, que las películas tienen que ser artísticas, tienen que desbordar arte, que si se parece a otra película o si ya tiene una secuela, entonces ya estás explotando una idea y tenés que irte a una idea nueva. Cualquier cosa que sea un cliché está mal visto. Ahora, yo me puse a preguntarme, ¿no? Porque digo, el cliché está mal visto, ok, fantástico, pero ¿por qué siempre son las películas más masivas, las más cliché, las que más plata hacen? O sea, digamos, yo no digo que las películas que no sean cliché y que sean más de festivales o más de cine independiente o más originales estén mal. No digo eso. Lo que digo es, hay un cine que tiende hacia la masividad, que tiende a captar mucho más espectadores alrededor del mundo que otros tipos de cine. Esa era la pregunta que a mí me llevó a decir cuáles son esas características que tienen esas películas que dan la vuelta al mundo, más allá de cuándo fueron hechas, y más allá de quiénes son los actores. Hay películas que, bueno, si está Bruce Willis, listo, ya está, va a dar la vuelta al mundo. Está Tom Cruise, va a dar la vuelta al mundo, porque son actores clichés, son actores conocidos, y a veces uno cuenta con unas herramientas de marketing especiales que ayudan a las películas. Pero tienen otros componentes esas películas que son tan masivas, y entonces yo dije, Hollywood es el mercado número uno del cine, yo necesito entender cómo funciona ese cine. No para después ir a copiar y pegar como suelen hacer ellos, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero para entender cómo son esas reglas de juego y por qué ellos sí consiguen conectar con audiencias alrededor del mundo, más allá de su propia audiencia interna, ¿sí? Porque cuando una película masiva de Estados Unidos la mira cualquier persona alrededor del mundo y la entiende, más allá de su cultura, más allá de dónde venga, más allá de sus tradiciones, más allá del idioma que hablen. ¿Por qué se entienden esas películas? Era lo primero que yo me preguntaba, porque yo a veces no entiendo películas de mi propio país. O sea, yo no sé si ustedes están todos en Argentina, pero a veces me pasa que voy al cine y digo, quedan agujeros de estructura, y digo, ¿y este personaje qué está haciendo acá? Y tienen unos finales abiertos que en realidad no supe cómo cerrar el relato. Y entonces yo me pregunto, digo, ¿cómo hacen que las películas sean, que uno las pueda comprender, ¿sí? Esta gente de Hollywood, como ellos lo que quieren es vender cine, muchas veces hace que esto se vuelva con esta intencionalidad de hacer productos. Sí, capaz a veces terminan dejando un poco de lado lo artístico en pos de vender entradas de cine. Pero
muchas veces también lo que hizo, a mí me llevó a preguntarme después, digamos, hay un montón de cineastas que han hecho películas más independientes, más independientes, más independientes, de golpe la pegaban con una que resulta que, oh casualidad, era muy comercial, hacían un montón de dinero y después se dedicaban a seguir haciendo películas por ahí que no eran tan comerciales. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos tener todas las herramientas? ¿No? Digamos, ¿por qué no podemos hacer el cine que venda? Que por ahí no es la película que a mí más me gustó hacer, la película que más me gustó escribir. Pero ¿por qué no podemos todos contar con las herramientas necesarias para poder, primero, escribir un guión que alguien me pida que le escriba? O sea, tener las herramientas para escribir para otro. Eso es como importantísimo para empezar, porque es una profesión muy difícil. Es muy difícil vivir de lo que yo tengo ganas de escribir y que pegue todos los guiones que yo haga, se puedan vender, se filmen. Es muy difícil. Entonces, que yo pueda escribir para otro y que yo pueda comunicar. Muchas veces estudiamos cine y nos ponemos a escribir cualquier tipo de historia y no entendemos cuál es el proceso de comunicación. Nosotros, cuando queremos contar una historia, podemos escribir lo que se nos cante, pero cuando queremos comunicar, tenemos la responsabilidad del receptor también en nosotros. O sea, nosotros tenemos que saber quién es esa persona que está del otro lado, si estamos queriendo comunicar. Una cosa es, escribo por placer y yo bajo y mis manos hacen así arriba del teclado y sale un montón de contenido que termina en cualquier lugar. Otra cosa es, estoy queriendo comunicar, estoy queriendo entregar un mensaje, ¿sí? La base de la comunicación, tenemos emisor, mensaje, receptor, y muchas veces creemos que ese receptor se tiene que adaptar a lo que nosotros queremos comunicar. Decimos, ay, pero no es culpa mía, no entienden lo que yo estoy queriendo decir. Lamentablemente, esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores. No es responsabilidad del receptor que entienda lo que yo le quiero decir. La responsabilidad es 100% mía. Entonces, ¿quién es ese receptor? Es una de las primeras cosas que tenemos que saber. Yo enseño cine y guión hace muchísimos años y una de las principales preguntas que tengo que hacerme cuando escribo es, ¿a quién le estoy hablando? Y es una pregunta que muchas veces no la respondemos. Es como que, no, tengo una idea que ocurre acá y allá, me prestaron una casa en el Tigre y podemos hacer una historia y qué sé yo. Y empezamos como a vomitar contenido y creatividad y no nos hacemos de esas preguntas que son como de base, ¿sí? ¿Quién es la persona que está del otro lado? Preguntas básicas, ¿es hombre, es mujer, es o género binario, es de la comunidad LGTB, es adulto, es niño, es quién es esa persona a la que yo le estoy hablando del otro lado? No, no, mi película es para todos. Yo quiero que la vea la mayor cantidad de gente posible. Obviamente, todos queremos que la vea la mayor cantidad de gente posible, pero el famoso dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, termina siendo una película que no termina siendo para nadie. Entonces, no tengo un espectador real que se identifica con la película que yo estoy queriendo vender o que quiero contar. Sí, a veces esta palabra vender una película suena como que ay, lo único que importa es lo comercial. Yo muchas veces lo que digo es, amíguense con la faceta comercial del cine, ¿sí? Está bueno que nosotros saquemos una cámara, hoy en día las cámaras vienen en el celular, me filman en 4K, puedo hacer unas imágenes impresionantes, puedo contar lo que se me ocurre, fantástico con eso. Pero aprendamos las reglas, ¿sí? Como dice Pablo Picasso, aprendamos las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista, ¿sí? Y lo más interesante de todo es que esas reglas tampoco son tan complejas. ¿Y qué pasa con esta gente de Hollywood? A los estadounidenses hay algo que les gusta mucho, que es hacer estadística de absolutamente todo. Sale una película en el cine y preguntan, bueno, ¿cuánta gente la vio? ¿Cuántos fueron hombres? ¿Cuántos fueron mujeres? Esas cosas que ahora las métricas, esas que son tan famosas en internet, bueno, estos chabones las vienen tomando hace 100 años, ¿sí? Y no por nada son la primera industria mundial del cine. Está bien, hoy, siglo XXI, en los últimos 10 años cambió, que YouTube, que el cine, que la pandemia, todo eso ha cambiado, sí, cierto, ha cambiado. Pero siguen siendo los mayores productores de contenido. También ha cambiado las bases de que Netflix y Amazon vienen del mundo de la publicidad y entonces ahora las estrategias que utilizan para conquistar a los espectadores no son las mismas que utilizaban los grandes estudios. Para mí no están funcionando como sí le funcionaban los grandes estudios, pero tampoco son los dueños del contenido, porque hoy en día uno puede hacer contenido y ponerlo en YouTube y ya está, lo estoy vendiendo. Pero ¿cómo hago para llegar al otro lado? ¿Quién es ese receptor que está del otro lado?
Y primero, bueno, definir la edad, el sexo, así como tengo que construir a mi personaje con todos estos datos, edad, sexo, clase social, familia, trabajo, profesión, hobbies, miedos, así como yo tengo que definir a mi personaje en mi obra, así también tengo que definir quién es el que va a estar del otro lado, que va a recibir ese mensaje, que se va a identificar con lo que yo estoy escribiendo, con la película que yo estoy queriendo contar. La literatura nos ofrece la posibilidad de hacer como lo que queremos, porque tenemos la posibilidad de contar con pensamientos, con emociones, con estrategias. Contamos y hablamos y decimos un montón de cosas y va directo al lector. El cine es mucho más complicado. Nosotros como guionistas tenemos que construir un manual del usuario para todo un equipo que va a venir atrás. Nuestro guión lo va a agarrar el director y va a mirar una parte, lo va a agarrar el productor y va a mirar otra parte, lo va a agarrar los actores y van a mirar solo lo que les interesa a ellos. Y nosotros tenemos que, de alguna manera mágica, construir un relato que sea apto para todos. Tengo que dar a entender que se va a filmar con un tipo de plano, pero no ponerlo porque ofendo al director. Tengo que decir que quiero que los personajes vistan de una determinada manera, pero no ser demasiado específico porque voy a ofender al departamento de arte. Tengo que dar instrucciones actorales, pero no demasiado porque el ego de los actores, mamita querida, y entonces se me ofenden los actores. Todo el tiempo tengo que estar en un tire y afloje con un montón de gente que va a agarrar este guión y lo va a manosear por todos lados. O sea, tengo que tener en cuenta que son un montón de personas distintas que hablan distintos idiomas, los que van a leer esto que yo lo que acabo de escribir. Y encima tengo que tener en cuenta la trama. O sea, encima tengo que construir un relato que no solo sea, digamos, que se entienda primero, que se entienda y que además sea interesante. Es un montón. Es un montonazo de cosas las que tenemos que tener en cuenta como guionistas. Entonces, ¿qué hicieron estos de Hollywood? Dijeron, hay cosas que el espectador está buscando siempre en todas las películas. Primero, ¿quién cuenta la historia? Estas preguntas básicas que sabemos todos de la estructuración de relatos. ¿Quién está contando la historia? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué hace para conseguirlo? ¿Qué cosas se le oponen? ¿Y cómo termina la película? ¿Sí? Digamos, ¿qué pasa si no lo consigue? ¿Y cómo termina este relato? Estas son preguntas básicas de construcción de relato. Entonces, no es que si yo las pongo en el guión me convierto en una persona cliché y entonces mi historia se cae y pierde creatividad. Yo lo que puedo hacer con eso es ir un paso más allá del prejuicio de que si tiene todo eso clarito y especificado desde el minuto uno, mi historia va a ser pedorra, y entonces lo que hago es, le doy al espectador lo que está pidiendo. Y una vez que el espectador ya tiene esa información, se queda tranquilo y está dispuesto a recibir todo lo otro que nosotros le pongamos encima al relato audiovisual. ¿Sí? Va a estar más abierto al sonido, a la imagen, a los paisajes, a todo, pero si yo no le digo quién es el personaje, ni sé lo que el personaje quiere hasta que entrados 50 minutos de película va paseando como camión de melones el personaje, no sabemos bien a dónde va. Y después, una vez que consigue, aparecen personajes que aparecen, desaparecen, después vuelven a aparecer al final y me empiezo a hacer un matete de conflictos, además tengo que construir conflictos porque si no, no es interesante. Son un montón de cosas que conviene tenerlas claras desde el primer momento, ¿sí? Entonces, en esto se basaron estos de Hollywood para después construir todas estas cosas que también son, que están como medio mal vistas por lo cliché que son, que es, por ejemplo, los libros, los manuales de guión, ¿no? Las estructuras de los largometrajes en 3 actos, ¿sí? Comienzo, nudo, desenlace. Voy a compartir un par de estos para que lo vayamos viendo. Esta es la que les quería mostrar primero. ¿Sí? Esto es lo que plantea el libro Save the Cat o Salve al Gato, ¿sí? Que es la estructura que plantea Blake Snyder, ¿sí? En este libro que él propone. Y lo gracioso de este libro es que se va de tema, porque el tipo dice, en la página 1 tiene que pasar tal cosa, en la página 5 ya tiene que pasar tal o cual cosa, en la página 10, y es un desastre que uno plantee todas sus películas de esa manera, pero sí está bueno entender que está bueno tener alguna estrategia, ¿sí? Alguna estructura de trama que nosotros podamos seguir. Está bueno, no tiene que ser la de Salve el Gato, no tiene que ser. También tenemos esta, por ejemplo. Ahí está. ¿Ahí están viendo el viaje del héroe? Sí. Sí, bueno, entonces tenemos el héroe. Esto es El Señor de los Anillos, esto es Harry Potter, esto es todas las películas de Harry Superman. Potter. Están
casi todas las más clásicas, por eso siempre digo que yo todo lo que diga, cuando doy un ejemplo, como que es un ejemplo como estandarizado, me estoy refiriendo siempre al cine clásico. Cuando digo todas las películas de aventura, obviamente no son todas las películas de aventura, pero la gran mayoría de películas de aventura, y sobre todo las más clásicas, todas están originadas dentro de esta estructura. Y si ustedes piensan, lo pueden como notar ustedes en El Señor de los Anillos. Está el Hobbit ahí en su comarca bailando y tomando cerveza, qué sé yo, uy, hay que ir a derretir el anillo. No, ¿cómo voy a ir a derretir el anillo si yo vivo en un pueblucho, no soy nadie, no sé qué? Pero aparece Gandalf, encuentro con el mentor, no, es muy importante que ustedes lo hagan, no sé qué, bueno, se arma así, se pone la mochilita al hombro, cruza el umbral, sale de la comarca y arranca el mundo extraordinario, el mundo especial. Se conoce con todos, con los elfos, con los enanos, empiezan a superar las pruebas, cada prueba que va superando le va generando nuevos aprendizajes que después va a tener que seguir usando, atraviesa pruebas, 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 amigos, enemigos, terminan tirando el anillo al fuego, perdón que spoileé todo, y regresan a la comarca. ¿Y qué pasa? Como ya tuvo toda una experiencia de vida, no vuelve siendo la misma persona, tiene una nueva manera de ver el mundo, ¿sí? Si ustedes se fijan, digamos, uno puede ver esto y decir, esto es básico, es cliché, es absurdo, lo que sea. Y si uno, yo digo, che, no conozco El Señor de los Anillos, ¿de qué trata El Señor de los Anillos? Y son un par de gente aburrida que tiene que ir a tirar un anillo al fuego. Eso no es la película. Incluso esto que yo les conté en 2 segundos, ¿sí? De toda la vueltita que hace Frodo con el anillo, tampoco es El Señor de los Anillos. Si bien es una película que viene de, este, de un libro y entonces ya tiene como su propio contenido, ya desde la base tiene una estructura muy sólida, cuando en realidad lo pensamos, está haciendo el camino del héroe. Y en estas películas de aventura, aunque sean originales del cine, y uno diga, ah, mira esto, no sé qué, incluso películas en donde los personajes no salen de su propia casa, hasta pueden estar basadas en esto de la aventura porque es como un camino interior que van haciendo, como una especie de cosa psicológica, ¿sí? Tenemos miles de millones de maneras de agarrar nuestra historia y ponerla arriba de una de estas estructuras. Acá está la del salve el gato, ¿sí? Digamos, tenemos cómo comienza, arranca todo, empieza a crecer, a crecer, a crecer, pum, estamos en el mundo ordinario, o sea, hay distintas maneras de nombrarlo, pero al final es lo mismo. Algo pasa que hace que el personaje tenga que ponerse en marcha, ¿sí? Empiezan todos los problemas, algunas cosas salen bien, otras mal, otros bien, otras más, qué sé yo, arranca el acto 2 cuando las cosas se empiezan a complicar, ¿sí? Hay toda una presentación del tema, dice Blake Snyder, que en general uno de los personajes, que en general no es el protagonista, dice, no sé, a vos lo único que te importa es el dinero y la familia es lo de menos. Y bueno, y en realidad ese es el tema central de toda la película. Bueno, hay distintas cosas, cositas pequeñas que dice este Blake Snyder que está bueno poner a lo largo de mi guión que van a ayudar a conectar con el espectador. Todo esto tiene que ver con conectar con el espectador. Por eso es que es tan importante. Para mí, esto después va a quedar grabado, después si lo vuelven a ver van a poder ponerle pausa y verlo un poco mejor, pero está como esta cosa de las subidas y las bajadas, ¿sí? A diferencia de esta, por ejemplo, que uno es también, ¿no? Primer acto, segundo acto, tercer acto, pero es como una línea recta que va hacia el clímax y después termina, que no es realmente así, pero bueno, son como los distintos tipos de estructura que nosotros podemos tener cuando estamos construyendo un largometraje, ¿sí? Y esto uno lo pone en internet y le aparecen un montón y gráficamente son muy interesantes de tener en cuenta para ir viendo dónde voy posicionando los eventos más importantes de mi película. Y cuando uno escribe un largometraje tenemos, bueno, el incidente incitador, primer punto de giro, segundo punto de giro, clímax, final, tenemos todos estos como datos que nos ayudan a nosotros a ir posicionando eventos importantes a lo largo del relato. Esto no es gratis, ¿sí? No es gratis y tampoco es aleatorio. Los estadounidenses, los de Hollywood, dijeron, esta es la fórmula que funciona para conquistar al espectador. ¿Por qué? Porque si yo voy teniendo distintos puntos de giro, el punto de giro, ¿qué hace? ¿Qué es el punto de giro? Es un giro en la trama.
por ejemplo, yo tengo que subirme a un auto y manejar, y lo subo al espectador conmigo al auto. Suponete que es un Tesla, ¿no? Entonces el espectador se sube conmigo al Tesla. Y qué copado este auto, mirá, se maneja solo, qué interesante, mirá, tiene la pantalla gigante, mirá que todas las cosas, qué copadas las cosas que tiene, y empezamos a andar en la ruta. El tipo va a estar interesado al principio. Después va a llegar un momento en donde va a decir, bueno, está, ya estamos hace 3 horas arriba de Tesla, ¿qué más me podés mostrar? Y si yo entro en un camino, empiezo a andar por las altas cumbres de Córdoba y tras la sierra, y empiezo a andar y curva y contracurva y qué sé yo, no sé qué, es como que, bueno, pará, porque no es solo el Tesla lo que me estás mostrando, además tengo todo esto en la ruta. Y de golpe empieza a nevar, y de golpe se me cruzan animales en el camino. Bueno, ¿qué quiero decir con este ejemplo tan burdo? Que el espectador se interesa y se aburre, se interesa y se aburre, se interesa y se aburre. Lo que es muy interesante de esto es que nosotros somos escritores, pero también somos espectadores, porque a nosotros, ustedes están escribiendo, supongo que les gusta mucho el cine. Entonces, nosotros nos ponemos, como espectadores, nos cruzamos los bracitos, nos ponemos a sentarnos así para atrás. ¿Y qué empezamos? Esta película es una pedorrada, este personaje, esto no tiene sentido, no sé qué, no sé qué. Somos todos críticos de cine cuando estamos del lado de los espectadores. Ahora, cuando construimos cine, estamos, por favor, espectador, teneme paciencia, porque espérame esta hora y media que ya va a venir lo interesante de la película, te prometo que en el clímax te recontra conquisto. Y como espectadores, ya voy, Rocío, como espectadores, esta película pedorra que no arranca, que para qué le voy a tener paciencia, ¿sí? Somos todos espectadores súper prejuiciosos y dictadores, y como cineastas queremos que del otro lado nos tenga paciencia, porque es tan difícil hacer cine y es re caro. ¿Saben qué? Lamento comunicarles, al espectador no le importa, ¿sí? Porque a ustedes no les importa, sobre todo ahora, si yo estoy viendo una película en el cine, y qué sé yo, me la fumo, ¿sí? Me fumo la película en el cine, que durante 20 minutos, por ahí me iniciaste la película allá arriba y después durante media hora no pasa nada, ya estoy sentado en la butaca, ya pagué la entrada del cine. Ahora, si estoy en Netflix, me cuesta un botón de control remoto salirme de la película que usted me está mostrando, ¿sí? Como les ha pasado seguramente a ustedes también. Se sientan un sábado a la tarde, me voy a ver alguna peli, alguna serie, no sé qué. ¿Cuántas veces empezamos a ver la serie y a los 10 minutos no me gusta, no me gusta, no me gusta, y vamos con la siguiente, con la siguiente? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos una sociedad de consumidores que tienen muy poca atención, muy poca paciencia, y entonces, lamentablemente, si queremos conquistar a nuestros espectadores, hay algo que dicen los de Hollywood, que es, en los primeros 10 minutos de película tenés que tirar toda la carne al asador. Lo lamento, chicos, esto es así. No, pero ¿por qué yo voy a hacer esa cosa que es re cliché, que por qué le voy a explicar todo al espectador de una? Yo puedo tomar la decisión que yo quiero. Pero del otro lado va a haber un espectador que va a estar esperando cosas, que si no le damos esas cosas, nos va a tener un determinado tiempo de paciencia, pero no nos va a tener toda la paciencia del mundo. Cuando en cualquier momento puede cambiar de canal. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta cuando queremos construir un relato, que somos guionistas, que pedimos que nos tengan misericordia, pero somos espectadores dictadores. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio en esto. Y si encima estoy, bueno, tengo que conquistar al espectador, pero también tengo que escribir para que lo entienda el director, y el productor, y tengo que hacer la estructura y tengo que desarrollar el personaje, y además tiene que ser interesante, tiene que ir creyendo, tiene que haber cada vez más tensión, porque son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir largometraje, ¿sí? Entonces, estas estructuras lo que hacen es ordenarnos el pensamiento para que esa idea que nosotros estamos desarrollando, digamos, bueno, voy a hacer que acá pase esto, voy a hacer que acá pase esto, voy a hacer que acá pase esto, y luego voy a ir como completando los espacios en blanco. Voy a hacer una pausa y voy a abrir el chat. ¿Cómo hago para en el punto de giro, dice Rocío, lograr que el impacto sea verídico? Así le llega al espectador. Gracias. Es una muy buena pregunta la que vos estás haciendo, y en realidad la respuesta está en, ¿es relevante para la trama o no lo que estás contando? Digamos, ¿tiene que ver con las reglas de juego que yo planteé al comienzo de la película? ¿O porque quiero generar interés y no sé cómo, empiezo a sacar así como papelitos de la bolsa de jardín de infantes donde tengo un montón de ideas desparramadas y digo, bueno, ahora entra el alien? No, pero esta película no, ¿cómo aliens? No había aliens, era una película acá. No, bueno, sí, ahora hay aliens, ¿sí? No puedo cambiar las reglas de juego a mitad de camino.
yo tengo que plantear unas reglas de juego al comienzo del relato, que también el espectador está esperando que lo hagamos, ¿sí? Cuando yo empiezo a ver una película, tenemos una breve descripción ahí en Netflix, un par de fotogramas que nos muestran de más o menos lo que va el género, pero a mí abre el plano, no sé de qué va esto, y mi cerebro se pone muy ansioso, muy rápido como espectador. Rápidamente quiere saber, bueno, quiénes son los personajes, qué es lo que va a pasar acá, qué sé yo, ok, bueno, estos son los personajes, están en un coso de aventura, bueno, sí tienen que ir de A a B, se van a subir al auto, bueno, ok, tiene una misión, listo, arrancó la película. Resuelvan esas cosas rápido antes de empezar a hablar. No hace falta hacer todo un gran misterio con si el personaje quiere o no quiere algo. Esas cosas no son las con las que tenemos que estar jugando. Después, el arco evolutivo que el personaje vaya a tener a lo largo de la película es algo que sí voy a ir desarrollando de a poco, que también tiene sus reglas de juego y sus estrategias en el mundo de Hollywood, ¿sí? Rocío, no sé si te contesté con eso. Basar nuestros Sí, puntos sí, de giro, gracias. ok, en las reglas de juego que yo planteé al comienzo de mi relato. Eso es lo que va a hacer que un punto de giro sea válido, ¿sí? Ahora igual vamos a hablar de eso y les voy a dar otro de los truquitos que usan en Hollywood. ¿Qué hacen? Vamos a ir a esta cosa de misterio, que ya hace 35 minutos que los tengo y todavía no les di el secreto de Hollywood. Guiño, guiño, para mantenerlos a todos con esta clase. No, pero ahora vamos a pasar a eso. Quería tener en cuenta esto de, no importa qué estructura usemos, pero usemos alguna, ¿sí? Voy a empezar a mostrarles este pequeño secretito, que es el que usan los de Hollywood, que a mí me voló la cabeza cuando lo vi y dije, ¿cómo nunca se me ocurrió hacerlo de esta manera? ¿Cuánto tiempo perdí? Bien, entonces, yo lo voy a hacer en el Paint, porque para mí es más fácil esto, ¿no? Nosotros tenemos una línea de tiempo, que es lo que estuvimos viendo recién con las estructuras, ¿no? Tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Entonces, acá tengo el inicio, ¿sí? Acá tengo el final. Hasta acá, fantástico todo, ¿no? Y entonces, más o menos teniendo en cuenta las cosas que estuvimos viendo recién, acá tengo como un incidente incitador, acá tengo primer punto de giro, algunos hablan de que esto es como el punto medio de la película, otros no, en general es a la mitad de la película, puede estar como no. ¿Sí? Segundo punto de giro y clímax. Clímax vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Hasta acá, fantástico, ¿no? Esta es la estructura que tenemos. Entonces, punto número uno que yo tengo que tener en cuenta para construir cualquier relato es, digamos, todas estas preguntas de base. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué hace para conseguirlo? ¿Qué se le opone? ¿Qué pasa si no consigue lo que quiere? ¿Y cómo termina la película? Preguntas básicas de estructura de relato. Una vez que yo tengo más o menos eso escrito, que es como esa sinopsis que les mostré recién, ¿qué hacen los de Hollywood? Ellos entienden que para conquistar al espectador, muchas veces lo que nosotros tenemos es que tenemos que ir creciendo en tensión, que era una de las fotos que les estaba mostrando. Nosotros sabemos que esto tiene que ir más o menos así. Acá se arma la hecatombe y termina la película, ¿no? Digamos, obviamente que esto no es así. Esto no es que problemas, 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 más problemas, más problemas, más problemas, más problemas, se desarma todo eso. No es una línea recta hacia arriba ni hacia abajo, ¿sí? Es un electrocardiograma en general, un guión de cine. Esto lo estoy diciendo rapidísimo porque usted ya lo sabe, ¿sí? Entonces tiene un pequeño, bueno, está en su normalidad, algo pasa, uy, tengo que ponerme en marcha, me pongo en marcha, pero tengo un primer problema, lo resuelvo, sigo avanzando, pero me encuentro con otro problema, lo resuelvo, sigo avanzando, pero me encuentro con otro problema, que si, o sea, una vez que lo resuelva ya no tengo vuelta atrás. Ahora vamos a poner unos ejemplos para que quede más claro esto del punto de giro, ¿sí? Y sigo teniendo más problemas, pero lo resuelvo, más problemas, peores problemas, va creciendo la tensión, esto se está por ir todo al carajo, se va todo al carajo en el clímax, ¿sí? Y la película, ay, bueno, y la película, ¿sí? Finalmente, con el espectador al borde de la butaca, riendo sin parar, llorando a cántaros, ¡pum!, termina la película. Entonces, esto es lo que sabemos todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo que empezar a contar una película y no tengo toda la película en mi cabeza? Yo empiezo a ponerle problemas a mi personaje, al protagonista. Obviamente necesito meterlo en problemas porque los problemas son los que generan el interés en el espectador, ¿verdad? Entonces, yo lo pongo en un problema, lo resuelve. Lo pongo en otro problema, lo resuelve.
Lo pongo en un problema peor, lo resuelve. Y ya me empieza a dar como me empiezo a estresar, empiezo a sudar, porque bueno, ahora bueno, pará, voy viendo si lo voy poniendo en un problema más, pero ya este problema ya, si lo meto acá, después no sé cómo lo saco. Y cuando llegué a ese punto, en general tenemos tanta ansiedad que vamos por acá del relato. Y a esta altura del relato, voy a poner otro color, a esta altura del relato, mi personaje ya estuvo al borde de la muerte 3 veces, le robaron en la casa, entraron a robar, se prendió fuego, se incendió, se inundó, se le perdió el perro y el cuñado está en terapia intensiva. ¿Y qué pasa cuando a mí me pasa todo eso en este momento de la película? Que digo, ¿qué hago de acá a acá para que mi película sea interesante para el espectador todo este tramo? Y ahí es donde nacen estos pensamientos de, bueno, ya no tengo más ideas, entonces, bueno, van a aparecer los aliens, van a aparecer esto, van a aparecer lo otro. Empiezo a delirar porque empiezo a pensar que mi espectador no va a poder, o no se va a interesar en mi película, porque yo ya tiré toda la carne al asador de todos los conflictos que podía tener más o menos acá, que es la página 40. ¿Sí? Entonces, qué maravillosa estrategia utilizan los yanquis para esto. Utilizan lo que se llama estructura inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Arrancan por acá, por el clímax. Este es el punto más importante. Todavía no saben absolutamente nada, todavía no pusieron una línea sobre el papel, no se pusieron con ningún programa de escritura. Y entonces ellos tienen una idea de mi personaje es de determinada manera, acá sí va a ser tal cosa, tiene determinado objetivo, y cómo va a terminar la película, ¿sí? Porque en general, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que a veces muchos lo saben, muchos no, es que si la película termina bien, digamos que el personaje alcanza su objetivo, tengo que tratar de ir toda la película por el camino contrario. O sea, cada vez es más difícil alcanzar ese objetivo y en el clímax parece que nunca va a alcanzar ese objetivo, está todo en el peor momento en el que puede estar para que al final lo termine consiguiendo. El ejemplo más clásico que yo puedo poner acá es Duro de Matar. ¿Sí? Bruce Willis arranca en un avioncito, fíjense la inocencia que tiene esa película desde el primer momento. Está en el avión, tiene un oso de peluche gigante, va a ver a la mujer, parece que va a ser una película hasta medio romanticona y navideña, va a ver si se arregla con la mujer, no sé qué. Y empiezan a pasar cosas. ¿Sí? Empiezan a aparecer los terroristas, el primero está escondido, ¿sí? Después los terroristas no saben qué está pasando, pero alguien les está metiendo una traba que no saben quién es. Primer punto de giro, Hans Gruber, nuestro querido Alan Rickman, que en paz descanse, se entera de que el que les está rompiendo las pelotas es John McClane. Eso es un punto de giro para el relato. ¿Por qué? Porque el protagonista tenía herramientas con las que contaba, que era el factor sorpresa, lo tenía de su lado, y cuando el terrorista se entera de quién es él, ya es una carta con la que no puede contar y tiene que cambiar de estrategia para seguir combatiendo a los terroristas. ¿Sí? Ese es un gran punto de giro. Ahora, ¿qué pasa en esta película? En este momento del clímax está todo pasando. Si ustedes se acuerdan, los que no vieron esta película, qué horror, y los que vieron esta película supongo que se acordarán. En el momento del clímax está pasando de todo. Si ustedes se acuerdan, lo voy a poner con violetita para que vean, está el FBI, está SWAT, están los terroristas, ya la mitad murieron, están en peligro los rehenes, está en peligro la mujer, está en peligro de vida él. Recuerden que para este entonces ya está recontra herido, tiene los pies lastimados por el vidrio. El terrorista ya se lo tomó completamente como algo personal, ahora no le importa nada más que bajarlo a él. Los del FBI se están peleando con los de SWAT, ¿sí? El policía el gordito negro que habla por el radio, por el handy con él, también está como en problemas porque está, que si viene o no viene, está también la policía involucrada, ¿sí? O sea, si ustedes se acuerdan, en el momento del clímax están pasando todas esas cosas a la misma vez. Bueno, ¿cómo construyeron esta película? Esto lo sé porque lo escuché de la boca de los guionistas de esta película y además está el especial en Netflix. Primero construyen el clímax de la película.
Y en el clímax, lo que yo me pregunto es, teniendo en cuenta todos los componentes iniciales con los que yo voy a arrancar esta película, ¿sí? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué es lo que quiere? ¿De qué va a ir mi película? ¿Cuál va a ser el género? Esas cosas de base que tenemos cuando escribimos un largometraje. De ahí me voy al clímax, ¿sí? Entendiendo que, como cualquier película clásica, siempre conviene que termine bien porque atrapa más a espectadores. Entonces, obviamente, él va a ser el héroe de la película y va a terminar resolviendo todo, va a salvar a los rehenes, se va a amigar con su mujer y demás. Entonces, en el clímax, me voy al clímax, yo no sé todavía todo lo que pasa antes de la película. Lo que sí sé es que en el clímax está pasando de todo. ¿Y qué me simplifica eso? Primero, me simplifica el hecho de que yo, si tengo que ir de lo peor, de lo más tensionante a lo menos tensionante, me resulta mucho más fácil. Pero además hace que yo no pierda la cabeza cuando esté en el primer punto de giro y ya quiera que el espectador siga manteniendo, quiero seguir manteniendo el interés del espectador en la película que estoy contando. Porque si yo ya sé que en el clímax va a estar pasando todo esto, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, para este momento, que es el segundo punto de giro, ¿sí? Van a estar pasando este, este, y este, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía el FBI no llegó, todavía SWAT no llegó, todavía no murió el hermano de Hans Gruber y todavía los rehenes no están corriendo tanto peligro. Pero tengo algunas otras cosas. Ya sabemos quién es John McClane, ya el otro se está poniendo muy agresivo, ya se enteró que hay una bomba en el coso. Todo esto acá. Lo que hago es agarro todos los problemas que va a tener mi película, elijo algunos y me voy al segundo punto de giro. Y después elijo, de ahí voy bajando, voy agarrando cada vez menos problemas, ¿sí? Porque estos problemas, algunos van a venir desde acá. Para el segundo punto de giro, capaz tengo este y tengo este. Y en el incidente incitador, capaz tengo uno solo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en Duro de Matar? Uy, unos terroristas tomaron el hotel, el edificio. Yo, cuando la película arranca, no sé qué va a estar, ni que va a haber una toma de rehenes, ni qué va a pasar con los terroristas, todo eso no lo sé. Y eso es un beneficio que contamos como constructores de historias, que el espectador llega a nuestra película sin saber qué es lo que le vamos a mostrar a lo largo de la trama. Entonces, si yo me voy hasta el final y coloco todos los problemas que se me ocurren que pueden llegar a pasar, y después en el segundo punto elijo y pasan menos, y después en el primer punto pasan menos, y en el incidente incitador pasan menos, cuando tenga que construir el relato, no me voy a empezar a poner nervioso porque, uy, acá, si no está el FBI, no sé qué pasa, porque el espectador no sabe que en algún momento voy a tener al FBI, ¿sí? Entonces, esta trama que va creciendo en tensión se construye del final hacia adelante. Y después, ¿qué hago? No es simplemente, pero simplemente completo los espacios que están en el medio, porque yo sé que en este momento, por ejemplo, acá, este, Hans Gruber se va a enterar que John McClane es John McClane. Y acá Hans Gruber va a tener a la mujer de John McClane de rehén, ¿sí? Entonces, esto es mucho más grave, digamos, para el protagonista. Es grave que el terrorista se entere quién soy, pero mucho más grave es que tenga a mi mujer de rehén. Entonces, yo sé que primero él se va a enterar y después va a tener a mi mujer de rehén. ¿Qué hago después? Y esto ya es talento de guionista, construyo los eventos en el medio que van a hacer que yo llegue del punto A al punto B, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Mi historia, que es muy larga y tiene que tener muchas cosas, la convierto en algo modular, ¿sí? Entonces, no voy a trabajar en un largometraje lleno de información que tengo que bajar. Si yo ya sé que en este momento del clímax voy a tener un montón de cosas que están pasando, y en el segundo punto de giro voy a enumerar un par menos, y en el primer punto de giro va a haber menos, y en el incidente incitador va a haber uno o dos, después solo es completar espacios de, ok, en el punto A este personaje está en la casa y en el punto B está preso. Tiro fruta, no es lo que pasa en Duro de Matar. Pero, por ejemplo, digo, en el punto B, en el segundo punto de giro, este personaje va a estar preso, suponiendo que es un ladrón de bancos. Primero escapa y la policía lo encuentra, pero consigue escapar. En el segundo punto de giro va a estar preso. Bueno, después solo me tengo que focalizar en cómo llego de que escapó a que está preso.
No tengo que estar pensando en si después la policía, los noticieros, los medios, todas esas cosas no las tengo que estar pensando porque tengo que saber solamente cómo llegar del punto A al punto B. Y me relajo porque yo ya sé que mucho más adelante voy a tener un montón de otras ideas que me las estoy guardando para más adelante y entonces no me pongo ansioso pensando que no sé qué más voy a contar. Porque ya tengo un montón de ases bajo la manga, que sé que mi historia va a seguir después de este momento de tensión que estoy planteando. ¿Sí? Bien. Este es el mega secreto de Hollywood, que cuando uno lo piensa es, claro, nosotros como espectadores miramos una película y de golpe pasa algo que decimos, ah, mirá qué loco, porque claro, qué loco, como al principio estos dos se cruzaron sin querer, mirá ahora se vuelven a encontrar, qué casualidad. Bueno, esa casualidad que nosotros sentimos como espectadores está planteada de esta manera. ¿Qué hacen ellos, estos tipos de Hollywood? Lo que piensan es, yo necesito que protagonista y antagonista se encuentren en este punto. O que el protagonista se encuentre como aliado a un científico que lo ayude a desarmar una bomba, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? No puede ser que cuando el protagonista necesite al químico para desarmar una bomba, el químico toque la puerta y aparezca como el abogado con el maletín de los Simpsons, que solo aparece cuando lo necesito. Eso queda trucho, queda inverosímil. Pero yo como guionista sé que eso va a tener que pasar. Entonces, ¿qué hago? Me voy al principio de la película y casualmente presento a mi protagonista con ese químico que después lo voy a usar más adelante. Entonces, la construcción del guión, tenemos primero esta enorme estrategia que es ir desde el clímax hacia atrás, pensando todos los problemas que puedo llegar a tener, y después ir pensando que por cada problema que yo voy teniendo en algún punto del relato, tengo que ir al comienzo del relato o a algún momento más atrás y eso presentarlo como un indicio. ¿Sí? No está mal que yo vaya y venga con mi relato, ¿sí? No significa que soy un mal escritor, ni que no me da la cabeza como guionista, ni que cómo puede ser que yo esto no lo haya presentado antes. El espectador no sabe todo el proceso que nosotros pasamos con la escritura, ni sabe el proceso que está pasando el director, ni la producción, no sabe nada de todo eso. El tipo se sienta y la película avanza de principio a fin, pasaron un montón de cosas, cada vez más graves, un clímax que me dejó al borde del asiento y terminó la película, chao, me fui a mi casa y sigo con mi vida. ¿Sí? A veces le ponemos demasiada expectativa a la película y queremos que desde el principio la película explote de conflicto y después nos quedamos con las manos vacías porque no sabemos qué hacer. En las películas de acción es más fácil porque yo tengo un montón de cosas, vuelan bombas, edificios, helicópteros, trenes, pero yo digo, ¿y en una comedia romántica cómo pasa? En una comedia romántica también puede pasar todo esto, ¿sí? Yo no tengo que poner a los personajes a correr riesgo a lo largo de toda la película para que la película sea interesante. De hecho, hay películas muy interesantes que transcurren dentro de una sola habitación. Entonces, ¿qué? ¿Sí? ¿Cuál puede ser una manera de generar conflicto en una película que está más llevada adelante por los personajes? Bueno, revelaciones de cosas, ¿sí? Puedo traer un dato en algún momento del pasado del personaje que en el momento en el que el otro personaje se entera cambia la perspectiva de cómo yo veo a ese personaje, ¿sí? Nuestras parejas se están conociendo, sí, tengo una comedia romántica, la chica conoce al chico, qué sé yo, empiezan a salir y de golpe la chica se entera de que este pibe estuvo un tiempo preso. Entonces, chan de chanes, ¿sí? La historia cambia, es un punto de giro en una comedia romántica, un dato, una revelación del pasado de uno de los personajes muy fuerte. Y entonces ahí tengo como, bueno, estuvo preso, pero ¿por qué? ¿Fue real? ¿No fue real? No sé qué. Sigo avanzando, Edgar Allan Poe, porque en su tesis de cómo escribir un cuento, él empezaba diseñando el final del cuento. Bueno, muchas veces van a ver que no es solamente importante saber cuál es el final de mi historia para poder construir todo el tiempo conflictos que pongan en juego ese final, sino que también está bueno saber cómo termina mi película para que 5 minutos antes de ese final esté todo del otro lado. Si mis personajes son una comedia romántica y se van a terminar quedando juntos, entonces 5 minutos antes de que termine la película están lo más lejos que pueden estar de toda la película. Uno está en Dinamarca y el otro está en Perú,
no están incomunicados, uno está al borde del suicidio porque no sé qué, el otro está preso, ¿sí? Todas las cosas que pueden salir mal están saliendo mal todas en el clímax. Porque si yo me pongo a pensar en todas esas cosas en el clímax, después de ahí ir para atrás y decir, bueno, si en el clímax voy a tener a uno en Dinamarca, otro en Perú, que va a haber una situación con la policía y por ahí va a haber hasta incluso drogas o lo que sea, cuando yo me voy para atrás, puedo decir, bueno, en el segundo punto de giro, quizás todavía no está en Dinamarca, quizás los dos están juntos en Perú, ¿sí? Pero yo ya sé que este después se va a ir a Dinamarca. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Todas las cosas que yo puedo poner en el clímax hace que después desde ahí ir hacia abajo con la atención sea mucho más fácil para construir el relato, ¿sí? Y los va a ayudar a ustedes a no desesperarse cuando ven que está pasando algo muy fuerte, que es un momento como de mucha tensión en el guión, que obviamente el personaje no va a poder seguir por ese camino, pero me relajo, porque yo ya sé que después va a pasar esto, el tipo después se va a ir a Dinamarca, va a estar viajando por otros lugares, no sé qué, ella se va a quedar en Perú y qué sé yo. Entonces, todo el desarrollo de la historia de Perú la puedo desarrollar muy en profundidad porque en mi cerebro yo ya sé que este después se va a terminar yendo a Dinamarca. Entonces, todo lo que pasa en Perú lo puedo desarrollar con mucha profundidad. Si yo no sé lo que va a pasar después de Perú, es como que juego a lo seguro, ¿sí? Es como que me quedo todo el tiempo en el molde, no quiero que entre mucho en conflicto porque no sé qué puede llegar a pasar, no sé qué. Si yo ya sé que el tipo se va a ir a Dinamarca, bueno, en Perú puede pasar de todo, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber con esto de las construcciones de las películas de la estructura inversa. Y ahora, lamento comunicarles que ahora que saben esto, lo van a empezar a ver en las películas clásicas de Netflix, sobre todo las de Hollywood. Esta misma noche se ponen a ver una película clásica de Hollywood y van a empezar y van a decir, en los primeros 10 minutos, muy probablemente puedan anticipar un montón de cosas que vayan a pasar y se van a dar cuenta de que cosas que pensaron que eran casualidad están recontra pensadas desde el minuto uno de la construcción del relato, antes de poner una sola línea en un programa de escritura de guión. Al principio de la clase dije que todo lo que es mínimamente disruptivo muchas veces ya no entra en todo esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Nosotros en general en Argentina solemos tener un cine muy disruptivo. Lo que pasa es que muchos que quieren ser disruptivos no saben qué reglas están rompiendo, ¿sí? O sea, repito esto, no es lo mismo ser cool porque estoy rompiendo las reglas que creerme cool porque rompo las reglas y ni siquiera sé cuáles son esas reglas, ¿sí? Por eso hay cosas con las que podemos jugar en un relato y cosas con las que no podemos jugar en un relato, ¿sí? Yo, o sea, a menos que sea Hitchcock el que lo haga, no conviene que yo cambie de protagonista a la mitad del relato, ¿sí? Como hizo él con Hitchcock, con Psicosis. Pero es Hitchcock el que está haciendo eso. O si tenemos algo de Martel, ¿sí? Y vemos que está funcionando y que la entiendo y veo la ciénaga y digo, no, esta película no tiene protagonista claro, son un montón de protagonistas y tienen esto y no está pasando nada y están como todo el tiempo quietos y no hay un verdadero conflicto. Eso lo hace ella porque ella es ella, ¿sí? No podemos basar lo que nosotros queremos decir con nuestra película porque si Tarantino lo hizo, entonces yo también lo hago, ¿sí? Si Hitchcock lo hizo, yo también lo puedo hacer, ¿sí? Esos grandes del cine que rompen las reglas saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces, aprendan ustedes cuáles son estas reglas, traten de construir relatos basándose en estas estructuras, ¿sí? Que usan los de Hollywood, incluso practiquen hacer esto de irse hasta el clímax, poner un montón de conflictos, ir de atrás para adelante, y fíjense en una pequeña estructura, qué contenido generan con eso, y en base a eso, una vez que está todo eso claro, ahí le puedo poner encima un montón de cosas como realizador audiovisual. Le puedo poner color, le puedo poner imagen, le puedo poner sonido, le puedo poner arte, un montón de cosas le puedo agregar arriba de una estructura simple. Una estructura simple no necesariamente implica que es una película aburrida. A veces hago una estructura súper sencilla y sobre eso puedo construir un montón de cosas, otras cosas por ahí filosóficas, sociológicas, de economía, de política, que yo quiero contar con mi película, ¿sí? Pero las cuento arriba de una estructura simple. Si yo consigo que el espectador se identifique con mi personaje y después a mi personaje lo pongo a hablar de política, va a ser mucho más fácil que el espectador conecte con mi personaje. Este planteo que yo hago de cómo construyo la estructura de la película es una estructura lineal,
¿sí? Que esta es otra de las cosas que yo siempre les recomiendo cuando están escribiendo guiones, que cuando no tienen una gran experiencia, una vasta experiencia escribiendo guiones, que si ustedes van a romper la línea temporal y van a ir mucho en el tiempo, atrás, para adelante y todo, y quizás la película va a arrancar con el momento más intenso, como por ahí la película esta Irreversible, ¿sí? Que igual la construyan en orden a la película. O sea, estoy como contradiciendo lo que estaba diciendo recién, que la película vaya en orden y yo piense que es lo peor que va a pasar, como si fuera Duro de Matar. O sea, pensando en una película como Duro de Matar, que el tipo va, o sea, arranca la película a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana de esa noche, por ejemplo, ¿no? Y no es que va para atrás en el tiempo y vuelve y van al pasado y te cuentan cosas, no, es una historia lineal, ¿sí? Que transcurre siempre hacia adelante en el tiempo. Entonces, una historia lineal, el planteo que hacen esta gente de Hollywood con lo de la estructura inversa, es que yo planteé la estructura lineal, tipo, o sea, arranca la película y todos los eventos van hacia adelante, pero que la piense antes de ir al programa de escritura de guión, desde el final de mi película con el clímax, todo lo peor que va a pasar para ir después bajando en tensión según cómo le voy a ir contando al espectador las cosas. O sea, yo construyo de lo más tensionante a lo menos tensionante, pero cuando la película empieza para el espectador, va de lo menos tensionante a lo más tensionante. Yo como autor lo construí al revés, pero el espectador lo va a ver en orden. ¿Por qué esto se plantea de esta manera? Porque es la manera en la que le genera mayor satisfacción al espectador. Es la única razón por la que hacen esto los de Hollywood. Bueno, eso lo hacen porque el espectador es el que me va a terminar pagando la entrada, entonces yo tengo que darle al espectador lo que el espectador quiere. A veces funciona y a veces no. Pero sí se ha determinado a lo largo de 100 años de estudio que si uno construye las cosas generando cada vez más tensión, con esto de los puntos de giro, que genere altibajos en tensión, que un poco ría, un poco llore, y que casi al final de la película estén pasando un montón de cosas para que luego se resuelvan y como que baje esa tensión, es como que es la manera más satisfactoria con la que el espectador la recibe. Así como también cuando al final, si la película termina mal, hay como, ellos lo ponen hasta en porcentaje, hay como un 85% más de probabilidad de que un espectador recomiende nuestra película si termina bien que si termina mal. Es un montón, es un montón. Sí, si yo voy a ver una película que viene bien, viene bien, viene bien, y al final, de golpe y porrazo, ¡pum!, mataste al protagonista y capaz no tiene sentido y me generaste un dolor que me mató, y va a ser difícil que yo vaya a recomendarle esa película a alguien, ¿sí? O sea, es como que, sí, no, sabés que fui a ver una película, pero mirá que es un garrón. ¿Quién se ve a sí mismo recomendando eso? Mientras que una película alegre, simpática, no, no sabés, está llena de tensión, no sé qué, pero bueno, sí, mirate esta peli. Le recomendamos a alguien que se ponga a ver una peli que en general termina bien. Esto es una cosa estadística, chicos, no lo estoy diciendo yo porque a mí se me ocurrió de la noche a la mañana. En base a estas cosas es que ellos construyen sus relatos, muchas veces ya pasándose de rosca con esto de la fábrica de chorizos, son todas iguales, y entonces es como que sí nos tiramos más a ver algo un poco más original, porque bueno, ya está, con esta estructura ya basta, cambió un poco. Pero en general son las que mejor funcionan en el cine comercial más clásico, ¿sí? Entonces, bueno, esa era como la perlita que quería que se llevaran de la masterclass. Acá Nati dice, esta está buena, la película Swalburn, no sé si sería un ejemplo, utilizan la estructura inversa porque nos muestran en el principio que él ya está solo en el lugar narrando y después al final se muestra dónde está realmente, solo en la mansión. Entonces se entiende que se pensó desde ahí, cómo anteriormente se fue deshaciendo de los otros personajes para él quedarse en la mansión. Esto está buenísimo como ejemplo, y esto es tirarle en la cara al espectador la estructura inversa, pero no significa que si yo lo muestro de manera lineal, no esté construido de manera inversa, ¿sí? Porque en última instancia, como yo muestre la película, va a depender hasta del montajista, ¿sí? Pero yo puedo escribir la historia lineal y después decir, como por ejemplo en Moulin Rouge, ¿sí? La película está con Ewan McGregor, arranca la película, él está sentado y dice, voy a contarte una historia de amor, la mujer que amé está muerta, ¿sí? O en la película esta Belleza Americana, que él está hablando como desde el más allá, que dice, hola, te hablo desde el más allá, te voy a contar todo lo que pasó hasta el día que morí. Y arranca la película, ¿sí? Entonces,
que yo le anticipe o no le anticipe al espectador que yo como autor ya sé para dónde va a ir mi película, no quiere decir que yo como autor fehacientemente sepa o no para dónde va mi película, ¿sí? Yo puedo anticiparle al espectador cómo va a terminar la película, pero si no se lo anticipo, no quiere decir que el autor no lo haya pensado igual, ¿sí? Y de a poco vamos viendo en una película que está bien estructurada, que va avanzando, que una acción lleva a la otra, acción lleva a la otra, acción lleva a la otra, y aparecen problemas que tienen que ver con la trama que estoy contando y que cada vez se va empeorando. Y digo, pero qué loco, qué casualidad todo esto. Bueno, cuanto más casual pensamos que son las cosas, más pensadas en general están. Lo mismo cuando vemos diálogos brillantes. Decimos, ¿quién pudiera sentarse y de una escribir semejantes diálogos? Esa es la sensación que tenemos como autores, como espectadores, tenemos la sensación de que el guionista se hizo una manifestación de registros acálicos y dijo, voy a escribir un diálogo y se sentó así y ya está. Esas cosas están pensadas, están construidas, incluso a veces llaman a los actores, los ponen a improvisar arriba de un escenario para ver qué se dirían, cómo se lo dirían, y sobre eso el guionista vuelve a escribir. Las cosas que están muy bien hechas, que parecen casual, son las que más trabajo encima tienen en general. Entonces, no se sientan mal si desde entrada hay cosas del guión que no terminan de cerrar o que quedan medio truchas. No se preocupen, todo eso se puede trabajar, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos embarramos a nosotros mismos porque de la idea que tengo, mi cerebro viene y me dice, che, no te olvides que acá tenés 7 ideas nuevas de esto que estás escribiendo. No, no, pero pará, porque yo ya, esta idea me encantó, pero no tiene que ver con la trama que estoy contando, porque nuestro cerebro no es un Excel. No es que yo le digo, ahora hablame de este tema y entonces vamos a estar todos. Yo empiezo a contar una historia y me imagino los personajes y mi cerebro empieza, bueno, ¿y qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? Si están acá, si están allá. Entonces tengo que tener un cierto orden. Por eso estas estructuras son tan importantes. No para que se respeten a rajatabla, pero para que tengan una base cementada, muy sólida y que sobre eso puedan agregarle todas las cosas que ustedes quieren. Cada uno de ustedes tiene un mensaje que dar, algo que decir, un color con el que ven el mundo que se puede expresar en las películas. Pero el espectador que está del otro lado, el espectador promedio, en general está pidiendo las mismas cosas. Quiere saber quién es el personaje, qué es lo que quiere, qué va a hacer para conseguirlo, qué problemas se va a encontrar, cómo los va a resolver, si lo va a conseguir o no. Eso es lo que el espectador quiere saber, no importa de qué trate la película. Le entregan eso al espectador y el espectador va a estar re contento con que vos le cuentes más acerca de eso. Pero en principio, dejen eso bien claro. Ahí está. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Un montón de gente. Amo que haya tanta gente pensando en largometrajes. Chao a todos.